Queridas amigas, queridos amigos, muy bienvenidas y bienvenidos. Soy José Manuel y esto es Universe Crochet, el canal donde hacemos crochet fácil para todos. ¿Alguna vez habéis hecho algún trabajo en Mosaic y os han sobrado estos flecos? ¿Habríais preferido que no estuvieran? Bueno, es una de las técnicas más sencillas de Mosaic, la que podéis encontrar como overlay si la buscáis en internet, y bueno, se caracteriza por trabajar cada fila con un hilo de un color y al llegar al final de la fila ese hilo lo cortamos y por tanto nos quedan estos flecos que nos pueden gustar o no. A lo mejor nos sirven de adorno en determinado trabajo, pero ¿y si no queremos que estén estos flecos allí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ellos? No podemos cortarlos simplemente porque el trabajo podría deshacerse y por ello vamos a esconderlos. Vamos a esconderlos con esta sencillísima técnica del doble borde en el que vamos a hacer un borde doble, como el nombre indica, y vamos a dejar los flecos, una vez que los cortemos, un poco escondidos dentro de ese doble borde. Si sois nuevas en el canal podéis dar a suscribir, no olvidéis activar la campanita para no perder la notificación de ningún vídeo nuevo. También nos podéis dar un like, es algo que se agradece y ayuda. Nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en nuestra página web www.universecrochet.com y en nuestra tienda de patrones en Ravelry. Lo tenemos todo para esconder flecos. Vamos a por ello. Yo creo que a todas y todos los que hemos comenzado en un momento dado a hacer tejidos en Mosaic Crochet nos han fastidiado un poco los dichosos flecos que quedan en los extremos, con perdón. ¿Qué hacemos con ellos? Esta técnica es una de las técnicas para hacer Mosaic deja flecos. Sabemos que hay otra técnica que os dejo aquí el enlace al vídeo donde la comentamos, que no deja flecos, pero bueno, esta tiene sus peculiaridades en cuanto a la manera de tejerlo, pero la técnica más sencilla para Mosaic Crochet es esta, en la que cada fila se trabaja con un color y al llegar al final cortamos el hilo. En la siguiente fila cambiamos de color y al llegar al final cortamos el hilo y por tanto pues quedan estos flecos. ¿Qué hacer con ellos? Pues a lo mejor los podemos dejar porque pueden ser decorativos. Imaginad si esto en vez de un cartel fuera una bufanda, pues bueno, qué mejor manera de terminar una bufanda que con los flecos. Los cortaríamos todos exactamente a la misma longitud y ya tendríamos ahí, bueno, pues para hacer un adorno, digamos, en esta bufanda. Hay también que nos propone que cojamos los flecos de dos en dos y hagamos este movimiento para, bueno, dejarlos así enrollados y después haciendo un nudo en la punta pues lo sujetaríamos. Pero ¿qué ocurre si hemos trabajado con hilo, por ejemplo, que estaba en otros tejidos? A todos nos ha pasado, tenemos algo que tejimos hace tiempo, ya no nos interesa y lo deshacemos. Y tejer con hilo procedente de un tejido que hemos desbaratado, pues produce esto, lo sabéis muy bien. El trabajar con estos hilos quedan muy rizados y esto no es un fleco ni es nada, esto es un churro que hay que esconder. Así que en este caso podríamos elegir si para el tipo de tejido que haya sido, esto es una simple muestra, pero imagina que fuera una prenda, una bufanda por ejemplo, decíamos, pues podemos dejar estos flecos de adorno. Pero en este caso creo que sí o sí hay que esconderlos, que es la otra cosa que podemos hacer con los flecos, dejarlos o esconderlos. Y hay una maravillosa técnica para esconder los flecos, que es esta que vamos a ver en el vídeo de hoy, que se llama técnica del doble borde. Fijaos, este tejido está hecho en esta misma técnica, es decir, tenía todos los flecos por aquí, pero fijaos con la técnica del doble borde. Bueno, sabemos que mosaico no es una técnica reversible, pero incluso el borde queda bien por la parte de atrás, pero sobre todo hemos escondido los hilos y también hemos escondido esta fila que se genera, esta columna, mejor dicho, que se genera con una zona de cada color. Lo vemos tal vez mejor aquí, vemos aquí la naranja, blanco, toda esta fila la vamos también a esconder con esta técnica del doble borde, que se hace de una forma muy muy sencilla y simplemente utiliza punto alto, cadenas y punto deslizado. Así que si os parece, vamos ahora mismo con ello. Bien, pues vamos a empezar con esta técnica del doble borde y es una técnica que se hace en varias filas. Primero vamos a hacer una fila de base, lo que va a ser el cimiento del tejido, y después añadiremos una o más
filas dependiendo del grosor que queramos que tenga el borde. En general, pues para un trabajo pequeño, para este lo vamos a hacer en una fila de puntos altos, pero si esto fuera una manta grande, por ejemplo, o una colcha, y quisiéramos también esconder estos flecos con esta técnica, pues tal vez haríamos 2, 3 o 4 filas de punto alto para que tuviera el borde cierta consistencia con el resto del tejido. En cuanto a los colores para elegir para hacer el borde, yo lo voy a hacer con unos colores que contrastan especialmente con este tejido y vais a ver por qué. Cuando tengamos más experiencia lo podemos hacer con los mismos colores, al menos la fila de base. La fila de base que se hace con puntos deslizados es la fila donde vamos a enganchar todo el resto del borde. Y creedme que si lo hacemos tanto en este color marrón como en el blanco, en este caso, nos va a resultar difícil, bastante difícil después ver los puntos, identificarlos. Lo vais a comprender perfectamente ahora cuando lo veamos, cuando lo hagamos en un color que realmente contrasta como este morado. Entonces, bueno, no sé si es el que mejor pega, pero es el que más a mano tenía. Entonces yo os recomiendo para vuestros trabajos con doble borde elegir un color que contraste con los dos colores del tejido que vamos a rematar, pero a ser posible, bueno, pues que aparte de contrastar, pues combine un poco, sea un poco armonioso. Este no es nada armonioso, lo sé, pero lo vamos a ver muy bien para la explicación. En cuanto al ganchillo, yo este tejido lo he hecho con un hilo que es recomendado para ganchillo de 2 milímetros, pero no lo he tejido con ganchillo de 2 milímetros porque a mí el mosaic me gusta hacerlo con un ganchillo un número o 2 números superiores para que quede más con menos tensión, porque si no, ya veis que el mosaico tiene cierta tendencia, ¿verdad?, a enrollarse. Pues si lo hacemos con el ganchillo que recomienda el fabricante del hilo, tal vez se nos enrosque un poco más. Así que está tejido con ganchillo de 2,5. Bien, pues la vuelta de base que vamos a hacer, el cimiento de este borde, la vuelta que vamos a hacer con punto deslizado, os recomiendo que lo hagáis con un ganchillo superior. Yo voy a utilizar uno de 3,5. ¿Y por qué? Porque si no, los puntos deslizados quedan muy apretados, aunque los hagamos intencionadamente flojos, como vamos a ver, quedan muy apretados y después es muy difícil trabajarlos. ¿Bien? Bueno, pues para iniciar esta vuelta vamos a elegir cualquier parte este es el final del tejido, esta es la fila donde iniciamos con las cadenas. Yo prefiero empezar por esta parte superior. Así que cogemos con el ganchillo uno de los puntos, cualquiera, da exactamente igual, y vamos a traer el hilo que vamos a utilizar para hacer esta vuelta de base. Bien, lo traemos hacia aquí, introducimos en el siguiente punto y hacemos punto deslizado. Bien, este punto deslizado lo podemos apretar un poquito por atrás, pero todos los puntos deslizados que vamos a dar van a ser puntos deslizados extremadamente flojos. Yo creo que nunca es suficientemente flojo y luego te arrepientes en la siguiente vuelta. Como los hayas dado prietos, no va a haber manera de meter el ganchillo por ellos, así que este es mi consejo. Tiramos del hilo que quede un bucle amplio, bien, como estáis viendo. Vamos al siguiente punto, traemos el hilo y hacemos el punto deslizado dejando todo ese bucle tan amplio que dejamos. Para el siguiente punto volvemos a coger esa cierta altura, vamos al siguiente punto y traemos el punto deslizado sin tirar para que ese bucle que intencionadamente hemos hecho así de grande no se reduzca. Bien, así vamos a ir haciendo en todos y cada uno de los puntos de esta fila superior, de esta fila en la que terminamos el tejido. Y ahora cuando lleguemos a la esquina vamos a ver cómo vamos a hacer esa esquina y cómo vamos a trabajar esta otra fila, bueno, pues que nada se parece a la que estamos haciendo ahora. Como veis, doy altura, gano altura para que sean puntos deslizados muy flojos. Ahí veis que son puntos deslizados, bueno, pues de bucle muy amplio. Como os digo, vamos a agradecer muchísimo esto cuando hagamos la siguiente vuelta en la que vamos a trabajar
tanto por esta cara como por la cara del revés, sobre esta fila de puntos deslizados que estamos haciendo. Este sería el penúltimo y como veis el tejido acaba aquí. En ese último punto tomamos altura y hacemos el último punto deslizado de esta parte horizontal del tejido. Vemos cómo queda por delante y cómo queda por detrás. A esto me refería antes. Imaginad que lo hagamos con hilo marrón, no veríamos absolutamente nada. Aquí vemos perfectamente la hilera de puntos deslizados de color morado y por aquí también. Por eso ayuda muchísimo que esta primera fila sea de un color que contraste. Bien, pues ahora vamos a ir trabajando en esta fila que queda, vamos a ver si lo podemos ver bien, este agujero que queda aquí, ¿lo vemos? Vamos a señalarlo con otro ganchillo. Vamos a trabajar en esta fila, en esta serie de orificios para que ocultemos esta fila, esta columna que se generó al hacer los inicios con un color diferente. Se genera esta columna que alterna los dos colores. Bien, pues voy a ampliar un poco la imagen porque tal vez esta es la fila, la parte, tanto esta del final en este caso como esta del inicio de cada vuelta, la que nos puede dar un poquito más de problema, pero veréis que problema ninguno. Bien, donde tenemos que trabajar en esta fila, a ver, vemos el fleco. Vamos a ver, por ejemplo, este fleco blanco. Este fleco blanco de aquí termina en este nudo y después hay una V aquí del punto que hicimos. Bien, pues es justo por debajo del punto. Esa es la zona en la que vamos a trabajar. En el siguiente fleco, nudo, punto, debajo del punto es donde vamos a introducir el ganchillo. Punto debajo del nudo, pues justo debajo del punto. Ese es el sitio correcto para coger el punto deslizado en esta parte del tejido en la que vamos a ir hasta el final. Vamos a organizarnos. Los flecos incordian un poco y vamos a hacer una cosa con ellos que ayuda a que no estén después, que no se nos metan por todas partes, y es ir anudándolos de dos en dos. Vamos a coger cada dos flecos, ¿vale? Hacemos un nudo, apretamos y hacemos otro nudo. Vamos a hacer dos nudos en cada pareja de flecos para que, bueno, se vayan acercando las bases y luego nos resulte más fácil manejarlos. Los siguientes dos flecos serían estos. Hacemos un nudo y otro encima. Bien, pues así vamos a hacer con todos los flecos. Dadme unos segundos y acabo con todos. Bien, bueno, ya están todos los flecos anudados. Tampoco es un paso fundamental, ¿eh? Si no queréis hacerlo, no lo hagáis porque no es lo más importante de la técnica en absoluto. Lo que sí vamos a hacer es cortarlos un poco. Están demasiado largos estos flecos y se nos van a querer enredar demasiado. Así que, no sé, pues 3-4 centímetros, una longitud bastante más corta de la que tienen ahora, ya que los vamos a esconder. No hace falta que escondamos flecos tan largos, así que vamos a cortarlos todos más o menos, bueno, un poco a ojo, a esa longitud que nos resulte más cómoda, por ejemplo ahí. Y esto sí nos va a ayudar a la hora de esconderlos, no va a haber que esconder tal longitud de flecos, sino simplemente pues esta que estamos dejando. Vamos a hacerlo esto en los dos lados y sobre todo agradeceremos el haberlos cortado al final. A lo mejor cuando demos el último paso de la técnica, los del final todavía los cortaremos un poquito más para que no se vean en las esquinas. Bien. Pero veréis que es mucho más fácil el manejo, porque cuando hagamos ahora la fila de puntos deslizados que vamos a hacer en este lateral, los flecos tienen tendencia a quedarse atrapados dentro de los puntos deslizados. Así que cuanto más cortos estén, no excesivamente, pero sí cuanto más cortos estén, menos
van a tender a meterse dentro de los puntos deslizados, que luego nos va a obligar pues a tener que sacarlos y perder ahí, bueno, pues un tiempo en sacarlos de donde no deberían estar. Ya terminamos con estos últimos y comenzamos ya esta fila en la que vamos a trabajar los lados del tejido, digamos las partes verticales del tejido, y que tenían esa peculiaridad que hemos visto de que el punto hay que darlo en ese espacio que queda por encima del punto con su nudo. Bien, vamos a retomar donde estábamos, ganchillo de 3,5, que no se nos confunda, y vamos allá. Bien, pues tenemos este primer espacio, vamos a ganar altura aquí en la esquina, vamos a ese primer espacio. Como os decía, los flecos van a tener cierta tendencia a enredarse en nuestros puntos deslizados, pero vamos a procurar que no. Vemos aquí que bien se ve ese espacio que vamos a trabajar, que es este de aquí. Bien, traemos el hilo y punto deslizado flojo, ganamos altura igual que antes y nos vamos al siguiente espacio por debajo del punto y el nudo, que es ese de aquí, y vamos trayendo esta nueva fila de puntos deslizados. Siguiente espacio por debajo del punto blanco es este. El dar los puntos en este espacio nos va a permitir ocultar esta fila, que tampoco es que sea una fila muy bonita, se genera por la propia peculiaridad de la técnica, pero no es una fila que aporte mucho al tejido y va a quedar completamente escondida dentro de nuestro doble borde. Aquí nos hemos llevado un hilo que no queríamos, vamos a repetir, ahí estamos. Bien, como veis sigo dando altura, no es mejor pasarse, es mejor pecar por exceso de flojo el punto deslizado que por defecto, porque como no nos quede flojo, como os digo, después nos va a costar muchísimo el introducir simplemente el ganchillo para hacer los puntos altos, nos va a costar un montón. Bien, pues como vemos vamos a seguir así por todo este borde. Terminaremos todo este borde de punto deslizado y haremos este otro, vamos a ver ahora porque son las cadenas de inicio y es un poco diferente, y después terminaremos esta parte que vamos a trabajar igual que la que estamos haciendo ahora. Bueno, estamos terminando ya esta parte, pero antes de seguir vamos a revisar la parte posterior porque es ahí donde se nos suelen quedar atrapados los flecos en los puntos deslizados, como ha ocurrido aquí. Veis que este fleco está por detrás. Tal vez es uno, fijaos que se nos quedó más largo, se nos quedó sin cortar y en cuanto tienen cierta longitud, pues intentan y lo suelen conseguir meterse por debajo de estos puntos deslizados. No veo ninguno más. Vale, están todos bien. Bueno, pues seguimos con nuestro ganchillo de 3,5. Vamos a terminar ya esta parte. Bien, el último lo hemos dado aquí debajo del punto blanco, pues el siguiente es debajo del punto marrón. Nuestro siguiente punto deslizado flojo, y este sería, el último de esta fila, y vamos a comenzar ahora con el primero de la fila superior. Vemos aquí bien donde tenemos que hacer el punto deslizado. Cogemos 2 de las 3 partes de esa cadena, ahí estaría, y vamos haciendo, igual que hicimos la fila opuesta, pues toda esta fila de punto deslizado. Vamos a terminar toda esta, subiremos con la misma técnica por aquí y llegaremos hasta el final. En esta otra parte también se ve muy bien donde tenemos que anclar el hilo, lo estamos viendo ahí, se ven aquí esos orificios por los que vamos a introducir el ganchillo, exactamente ahí. El siguiente se ve muy bien en la interfase, digamos, entre este punto blanco y el marrón, ahí estamos.
Es un poco diferente del otro lado, no se ven esas V's, pero se identifica perfectamente cuál es el punto de entrada. Ahí está. Y estamos ya llegando a la esquina. Ahí. Siguiente sería aquí. Luego revisaremos que no nos haya quedado ningún punto atrapado. Y el siguiente es este de aquí. Bien, este sería el último de esta fila. Y ahora ya nos vamos con el primero. Aquí ya cogeríamos el punto normal, digamos por los dos bucles de su V. Ahí deslizamos y ahora ya continuamos haciendo punto deslizado flojo hasta que alcancemos el inicio de esta cara donde empezamos aquí a trabajar. Bien, y cuando alcancemos el inicio vamos a cerrar esta vuelta después de cortar el hilo con una técnica que hemos utilizado en alguna otra ocasión y que queda muy limpio ese cierre. Vemos que hemos dado el último punto aquí y el primero aquí, o sea que ahora ya dejamos cierta longitud de hilo, cortamos el hilo y ahora vamos a hacer, como os decía, el cierre. Esta técnica la podemos hacer bien con aguja lanera o bien con el ganchillo. A mí me parece que es más cómodo con la aguja lanera, es muy sencillo. Este es el primer punto que dimos, el cabo de inicio, y este es el hilo que acabamos de cortar ahora. Bien, vamos a introducir la aguja lanera por el primer punto que dimos. Bien, queremos que el hilo vaya de abajo a arriba y por tanto es así como vamos a introducir la aguja por debajo de los dos bucles del punto. Vamos a coger no este cabo que es el de inicio, sino el hilo que acabamos de cortar, el del final. Lo introducimos por el ojo de la aguja y nos lo llevamos hacia atrás de esta manera. Bien. Y una vez que lo tenemos detrás, vamos a localizar el último punto que hicimos, que es este de aquí. Y la aguja la vamos a llevar en esta ocasión desde delante hacia atrás. Y el hilo que acabamos de pasar ahora por la aguja lo vamos a retomar, volvemos a enhebrarlo en la aguja y lo pasamos por ese punto hacia atrás. Y fijaos que cuando apretamos un poquito, pues hemos creado esa ilusión de punto, de tal manera que queda un borde continuo y no se nota ahí ningún cierre ni ningún nudo que nos interrumpa un poco la armonía de esa secuencia de punto deslizado. Pues tenemos ya terminada esta primera vuelta de base, de cimiento, que nos va a servir para ahora ir trabajando tanto en la cara del derecho como en la cara del revés, por eso se llama técnica del doble borde. Vamos a hacer un borde por la cara del revés, empezaremos de hecho por la cara del revés y el mismo borde por la cara del derecho y luego los uniremos dejando ocultos entre medias de esas dos caras de ese sándwich los flecos que tanto queríamos ocultar. Bien, y si giramos nuestro tejido vemos que hay una sucesión de puntos deslizados en esta cara posterior. Fijaos cómo se ven en morado. Imaginaos que estuvieran dados en color marrón. En color blanco aquí se verían bien, pero el lío nos vendría aquí cuando ya serían más difíciles de identificar. Esto ya es cuestión de gustos. Yo, como os digo, prefiero que al menos la base sea en un color que contraste y ahora ya podríamos hacer el resto en blanco, en marrón, en lo que quisiéramos. Yo lo voy a hacer pues en este color para que lo veamos bien, pero sí que nos llama la atención una cosa, que la sucesión de puntos deslizados se interrumpe aquí. Entonces este es el cabo de inicio y lo que vamos a hacer es pasarlo con la aguja lanera hacia la parte delantera. Esto nos puede parecer que nos estamos llevando el hilo a la cara del derecho y no dejarlo en la cara del revés, pero veremos que el doble borde, pues deja en medio de él
lo que hagamos. Entonces, este borde de la cara posterior se va a juntar con el de la cara anterior y realmente estos hilos van a quedar dentro. Si los dejáramos aquí atrás, pues nos quedarían muy a la vista. Bien. Bueno, pues vamos a dar la vuelta al tejido. Voy a empezar por este lado. Vamos a empezar por el revés y es, bueno, no es la parte más sencilla de este trabajo. Por más flojos que hayamos dado los puntos deslizados, pues nos cuesta un poquito a veces el introducir el ganchillo. Podemos hacerlo así de abajo a arriba, a veces también podemos hacerlo dando la vuelta al ganchillo como hacemos habitualmente en técnica mosaic. Bueno, iremos viendo. Desde luego, cuanto más flojos hayamos dado los puntos deslizados, más sencillo nos va a resultar. Bien, traemos el hilo del color nuevo, lo pasamos por debajo de ese punto deslizado. Ya estamos viendo que he cogido más punto del que debería. Esto también ocurre, no pasa nada, pero yo prefiero hacerlo un poco más limpio y no llevarnos partes que no tengamos que llevarnos. Vamos a subir después de traer el hilo con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Vamos a ajustar un poquito este hilo y vamos con la secuencia de esta segunda vuelta, que es una vuelta fundamentalmente de puntos altos. Bien, vamos a tomar hilo, vamos a ir al siguiente punto deslizado y vamos a tratar de pasar o bien de esta manera o bien de esta otra, solamente por lo que es el hilo morado, sin coger el hilo marrón. A veces, como os digo, cuesta pues un poquito y nos podemos ayudar si queremos de la misma aguja lanera, nos puede hacer parte del trabajo. Es una vuelta un tanto lenta de realizar porque en cada punto pues tenemos que batallar un poco y aunque ganemos la batalla siempre, pues nos invierte un poquito de tiempo. Vamos a intentarlo de esta manera, a veces es más sencillo. No tiene nada que ver con la otra vuelta. Por eso, bueno, me gusta empezar, daría igual, pero me gusta empezar por la cara del revés porque es la que más nos cuesta. Y ahí he cogido un poquito, no quiero, y saco para coger solamente el hilo morado. Y como os decía, esta no tiene nada que ver con la cara del derecho, pero bueno, hay que hacerla y como tampoco tenemos prisa, pues vamos a ir así punto por punto haciendo nuestra sucesión de puntos altos que estamos anclando en esta fila de puntos deslizados que hicimos de base de cimiento, y realmente ahora ya está haciendo su misión de ser el cimiento para esta fila. Quiero que lleguemos a la esquina porque vamos a ver qué sencillo resulta hacer la esquina, pero sí que hay que tener un poco las ideas en orden para que luego no nos quede esa esquina tirante. Bien, seguimos. Vamos a llegar hasta el último. Si vemos, estos están en horizontal, los dos que nos quedan aquí, este, y el siguiente ya está en vertical. Ese es el límite, digamos, de la esquina, es decir, que en el último horizontal vamos a trabajar la primera parte de la esquina. Este sería el penúltimo. Aquí lo cogemos, como ya estamos acostumbrados, con cierta dificultad. Hemos cogido marrón y no quiero coger marrón. A veces haciendo este movimiento pues entra mejor. Bien. Y ahora vamos con el último. Pues en ese último punto deslizado es donde vamos a iniciar la secuencia de la esquina. Y la secuencia de la esquina va a consistir en, vamos a coger bien ese hilo que se nos quiere escapar, ahí. La secuencia de la esquina consiste en un punto alto, otro punto alto en el mismo punto deslizado, bien, 2 cadenas, tomamos hilo y ahora nos vamos al primer punto en vertical, que es este de aquí, cogemos el hilo, llevamos los flecos hacia atrás y hacemos 1 y 2 puntos altos.
Bien, esto es lo que va a dar forma a nuestra esquina, esta sucesión de 2 puntos altos en el último, 2 cadenas, 2 puntos altos en el primero. Y ahora vamos a seguir trabajando toda esta fila, trabajando estos puntos deslizados y haciendo en cada uno de ellos un punto alto, nos llevamos los flecos hacia atrás, un punto alto hasta que acabemos toda la secuencia. Como veis, pues aquí cuesta un poquito menos, o bueno, basta que lo diga para que me cueste muchísimo más. Esta cara posterior es un poco dolor de cabeza lo que da, pero la terminaremos en breve y nos pondremos a trabajar en la cara delantera, que es bastante más agradecida que esta. Bien, y encima no había tomado hilo. Ahí está. Me pasa a veces. Bien, pues bueno, con esta misma dinámica y con esta misma secuencia vamos a hacer toda esta parte, las 4 esquinas con la misma cadencia, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, y nos vemos cuando estemos a punto de reunirnos aquí en esta vuelta del revés, que fuera de cámara me llevará un cierto tiempo porque veis que es una vuelta un tanto lenta. Vamos allá. Bueno, y antes de llegar hasta el final vamos a detenernos aquí en un momentín porque estamos en este punto deslizado que dimos pasándolo con la aguja lanera, que era el que faltaba. Es decir, que si yo tomo hilo aquí y voy después a pasar por este bucle morado, que fue el que faltaba e hicimos al final, lo que va a ocurrir es que una vez que metemos aquí el ganchillo, si tiramos, el hilo, como veis, se va. Así que lo que tenemos que hacer es sujetar este hilo. Bien, lo sujetamos por la cara del derecho y una vez que lo tengo sujeto, puedo traer el hilo y hacer este punto alto. Y una vez que ya tenemos ese punto alto hecho, es el momento de hacer un par de nudos en estos dos hilos. Este es el de inicio de la vuelta de puntos deslizados y este es el final, aquel que hicimos con aquel truquillo para que pareciera que no había final ahí. Pues ahora vamos a asegurarlos con un par de nudos. No hace falta que sean nudos muy prietos, simplemente es para asegurar el hilo y nos llama la atención tal vez que lo estamos haciendo, este nudo, este par de nudos los estamos haciendo en la cara del derecho. No pasa nada, aquí construiremos un doble borde en la segunda parte de este borde doble y estos hilos quedarán metidos, escondidos dentro de ahí. Bien, pues vamos a seguir y pararemos en esta esquina, la última, antes de llegar al final para repasar la secuencia de la esquina y terminaremos esta vuelta de puntos altos por la cara del revés. Estamos ya alcanzando la última esquina, vemos que nos queda aquí un punto en horizontal y el siguiente ya es parte de la vertical, que sería este, es decir que nos falta otro aquí, realmente nos faltan dos en horizontal, dos que pertenecen a esta fila y el siguiente ya es de la siguiente arista de este cuadrado, así que vamos a hacer estos últimos dos que nos quedan antes de la esquina para que podamos repasar la secuencia de la esquina, que vamos a ir recordando, consiste en 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y otros 2 puntos altos. Esto hace que la esquina, bueno, pues no se arrugue, no se frunza, aunque siempre estas esquinas tienen cierta tendencia a ello, pero con esa secuencia la vamos a dejar bastante plana. Esto es un fleco que está metido por donde no debería. Vamos a sacarlo de esta forma. Ahí está. Y vamos con este último punto de esta arista en el que vamos a hacer los dos primeros puntos altos. Ahí lo hemos conseguido atrapar. Este otro fleco también se quiere meter en la jugada, pero no. Primer punto alto. Segundo punto alto en el mismo bucle, en el mismo punto deslizado. Dos cadenas que las hacemos flojas. Y ahora tomamos hilo y nos vamos ya a este primero de esta otra arista en el que vamos a hacer igualmente dos puntos altos para completar
esta secuencia de la esquina. Un punto alto y un segundo punto alto. Bien, con esto ya estaría completa esta otra esquina y vamos a terminar y nos reunimos aquí para volver al punto de partida y cerrar esta vuelta. Bien, pues vamos llegando ya al punto de partida, nos quedan los dos últimos y haremos ahora el cierre de esta vuelta y pasaremos a empezar por la cara del derecho. La cara del derecho va a ser una secuencia exactamente igual que esta, solo que lo vamos a dar en uno de los dos bucles, bueno, o en los dos, ahora lo vamos a ver, dependiendo del efecto que queramos conseguir. Bien, este sería el último y vamos a hacer, vamos a hacer el cierre como lo hemos hecho en la vuelta de puntos deslizados, un cierre de estos que son pues más invisibles de lo normal. Cortamos el hilo y ahora con nuestra aguja lanera vamos a pasar por la tercera cadena de subida, vamos a incluir dos de los tres bucles de esa cadena, tomamos nuestro hilo que acabamos de cortar, lo enhebramos en la aguja, lo pasamos hacia atrás, bien, y ahora lo pasamos por el último punto que tenemos, este de aquí, por el bucle posterior hacia atrás, bien, y esto produce, pues esta ilusión de punto, como vemos, y queda un cierre pues bastante limpio, sin que quede ningún nudo. Bien, vamos a terminar aquí esta vuelta. Si estuviéramos haciendo el borde de un tejido más grande, de una manta, una cobija, lo que fuera, posiblemente diéramos más filas de punto alto. Simplemente empezaríamos en cualquier otro punto, cogiendo el punto entero y haríamos una fila de puntos o una vuelta de puntos altos, apoyándonos cada punto alto en el anterior, y en las esquinas lo que haríamos es, en este espacio que hemos creado bajo las dos cadenas, haríamos dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, todo dentro de este espacio para seguir manteniendo esa curva sin tensiones. Bien, en este ejemplo aquí hemos terminado esta vuelta y ahora nos vamos a la cara del derecho. En la cara del derecho tenemos todos los flecos aquí que los taparemos más tarde. Tenemos este inicio y final de la vuelta de puntos deslizados, más flecos por aquí y este hilo que es el hilo de inicio de la vuelta de puntos altos y el hilo de final. Todos ellos quedarán escondidos. Así que para hacer esta vuelta vamos a girar y aquí tenemos, podemos tomar una decisión. Podemos querer que este hilo de color de contraste se vea, como por ejemplo hemos hecho en este caso. Bien, ese se ve y queda ahí marcando ese inicio, o podemos querer que no se vea. Si queremos ver que esa banda de hilo de contraste, si queremos que se vea, vamos a trabajar exclusivamente en el bucle posterior, bien, de cada punto deslizado, y si no queremos que se vea, vamos a trabajar en todo el punto, cogiendo los dos bucles del punto. Yo voy a preferir que haga contraste, así que voy a trabajar toda esta vuelta trabajando exclusivamente en las bucles posteriores de estos puntos. Vamos a empezar cerca de la esquina para que la podamos hacer pronto. Entonces voy a pasar el ganchillo por el bucle posterior de ese punto deslizado y voy a traer el hilo nuevo para comenzar aquí esta fila. Bien, lo traemos hacia aquí y hacemos 3 cadenas que van a simular el primer punto alto. Bien, ahora ajustamos un poco ese inicio y vamos ya con la secuencia en esta cara del derecho, que es, como vais a ver, mucho más sencillo que en la cara del revés. Simplemente tenemos que introducir por aquí, por los bucles posteriores de cada punto deslizado, para ir apoyando ahí cada uno de nuestros puntos altos. Aquí, siguiente punto
bucle posterior. Estos están dados un poco más prietos de lo que me habría gustado. Como os decía, siempre es demasiado poco flojo como nos quedan estos puntos deslizados para que luego resulte cómodo, pero en cualquier caso esta cara del derecho es mucho más sencilla de hacer. Y otra cosa que no nos tiene que preocupar es si nos saldrán igual los puntos en esta cara que en la cara posterior, porque estamos trabajando sobre el mismo punto deslizado, es decir, en la cara posterior hemos trabajado sobre el bucle de atrás y en esta estamos trabajando sobre los dos bucles de adelante del mismo punto deslizado, es decir, que nos van a quedar iguales porque vamos a dar el mismo número de puntos aunque no tengamos que llevar exactamente la cuenta. Y como esto es así, podemos fijarnos también en la otra fila que hicimos en la cara posterior para ver enfrente de qué punto estamos. Vemos que este último está enfrente de este, es decir, que nos quedan 1, 2 y 3, es decir, 1 y luego los dos quedamos en el mismo punto. Así que vamos a completar este primer punto alto antes de llegar a la esquina, en la que haremos en el mismo punto 2 puntos altos y después las 2 cadenas. Bien, este sería el penúltimo antes de la cadena y ahora nos vamos ya al punto de la esquina. Si, como suele ocurrir, los puntos deslizados están más prietos de lo que quisiéramos, utilizamos el pequeño truco de la aguja lanera que nos despeja un poquito el camino para que ya podamos introducir el ganchillo en este último punto de esta cara, es decir, en el que vamos a comenzar a trabajar la esquina. Bien, vamos a ver si solo cogemos el hilo morado. Ahí estaría. Hacemos el primer punto alto, tomamos hilo y en ese mismo bucle trabajamos el segundo punto alto que va a constituir el inicio de esta esquina. Hemos hecho ya los 2 puntos altos, hacemos una cadena floja, otra cadena floja y nos vamos a ir al primer punto. Comprobamos que estamos igual que en la otra cara y vamos a ir ahora al primer punto de esta cara de aquí. Así que vamos a utilizar nuevamente, porque me da la impresión de que está muy prieto, este truco de la aguja lanera. Ahí la tenemos, tiramos un poquito y ahora ya vamos a poder introducir más fácilmente el ganchillo en este bucle posterior de este punto y vamos a trabajar los 2 puntos altos que nos corresponde hacer en esta parte de la esquina. Y 2. Bien, pues simplemente así va a ser esta cara del derecho y vamos a ir dejando los flecos, como vamos a trabajar en estos bucles posteriores de la fila morada, los flecos se van a ir quedando en medio, así que vamos a trabajar toda esta cara, haremos aquí nuevamente otra esquina, trabajaremos toda esta cara y volveremos al punto de partida y veremos ya cuál es la última fila, que es el cierre de estas 2 filas, una por el cara del derecho y otra por la cara del revés, que van a envolver, digamos, toda la fila de flecos, que es el objetivo de este borde. Bien, pues estamos llegando ya al final, hemos completado casi esta vuelta por la cara del derecho, nos queda un punto alto, que sería el último de esta secuencia, y quedamos en este momento. Bien, y ahora que ya tenemos toda la secuencia hecha, vamos a cerrar, como hemos cerrado las otras vueltas, con este método en el que cortamos el hilo. Y lo podemos hacer con ganchillo o con aguja lanera. Lo vamos a hacer ahora con aguja lanera. Se trata de pasar este hilo, este extremo, lo vamos a pasar de delante hacia atrás, es decir, en la tercera cadena vamos a introducir la aguja. Vamos a procurar coger 2 de las 3 hebras de esa tercera cadena. Introducimos el hilo en la aguja, nos lo llevamos hacia atrás y ahora en el último punto que hemos dado, que es este de aquí, vamos a meter la aguja
por el bucle posterior, entre los dos bucles de ese punto, de delante hacia atrás, y esto crea, cuando lo apretamos, como veis, pues la sensación de un punto más sin que se note, bueno, pues el nudo del cierre. Bien, el exceso de hilo lo cortamos y vamos ya con la última de las filas que vamos a hacer, y esta fila es la fundamental en esta técnica, ya que todos estos hilos, fijaos, los hilos de inicio y final de la vuelta morada, todos los hilos que hemos utilizado en estas dos vueltas, y sobre todo los flecos, fijaos aquí en este lateral los flecos, si cerramos uno de estos bordes contra el otro, de esta manera, los flecos quedan completamente ocultos en el borde, y eso es lo que queríamos lograr, ¿verdad? Bien, en cuanto a la combinación de colores, podéis hacerlo como deseéis. Lo podemos hacer con el mismo color que hemos hecho los bordes, o bueno, pues también podemos jugar con que este ribete lo hemos dejado visible y podemos cerrar también con ese mismo color, y es lo que vamos a hacer. Creo que queda bastante bonito, pero se puede hacer en un solo color perfectamente. Así que vamos a elegir cualquier punto, teniendo muy presente que estemos cogiendo el mismo delante y atrás. Entonces vamos a contar, por ejemplo, en la cara posterior 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Vamos a señalar este punto, el séptimo. Y ahora en la cara del derecho vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 igualmente. Así que vamos a introducir el ganchillo por ese punto número 7 y por el que habíamos marcado con la aguja lanera, y así estamos seguros de que nos queda la misma cantidad hacia la esquina. Bien, y ahora que tenemos ya señalado dónde vamos a trabajar, diremos que vamos a hacer todo este borde, todo este cierre final de este doble borde con puntos deslizados, pero vamos a trabajar solamente los bucles posteriores, es decir, que en el lado del derecho vamos a coger el bucle posterior del punto, bien, y en el lado del revés también el bucle posterior, es decir, vamos a coger los dos bucles que están enfrentados, los dos que están más en el centro. Los exteriores no los trabajamos, los que están en el centro son los que vamos a utilizar. Así que vamos a traer el nuevo hilo, que es el color morado, vamos a traer el hilo y vamos a ir al siguiente punto, bucle posterior contra bucle posterior, y vamos a hacer un punto deslizado. Bien, vamos a sujetar apretar un poco ese inicio para que no quede holgado, y ahora vamos a trabajar así toda la vuelta entera, incluidas las esquinas. Cogemos el bucle posterior de un punto y el bucle posterior del de atrás, solamente esos dos bucles, los centrales, y hacemos punto deslizado flojo. Bucle posterior contra bucle posterior y hacemos punto deslizado. Nuevamente, como los tenemos enfrentados, no nos vamos a confundir de cuál es el bucle que tenemos que coger. Y así vamos a ir yendo, nos quedan dos puntos hasta la esquina y vamos a ver que en las esquinas va a ser igual de sencillo. Punto deslizado. Este es el último punto antes de la esquina. Bucle posterior con bucle posterior. Y al llegar a la esquina, pues exactamente igual. Cogemos el bucle posterior de esta cadena con el bucle posterior de la de atrás y hacemos punto deslizado. Y ahora introducimos por esta cadena y por la cadena de atrás y hacemos punto deslizado, especialmente flojo aquí en la esquina. Y así vamos a seguir absolutamente toda la vuelta, cogiendo el bucle posterior de un punto con el bucle posterior del que tiene justo enfrentado atrás y haciendo punto deslizado. Nuevamente cogemos los dos bucles, punto deslizado sin ninguna tensión para que luego el tejido no tienda a fruncirse, y así vamos a seguir durante toda
la vuelta y vemos cómo de esta manera los flecos que hemos dejado justo entre los dos bordes, vamos a verlo ahora, van quedando aquí dentro, escondidos, ¿verdad?, camuflados en este doble borde que cumple una doble misión. Además de ser doble borde, tiene una doble misión que es, por un lado, esconder esos flecos y por el otro, darle un remate, otra vistosidad al tejido que de otra manera pues quedaría más simple. Así que vamos a hacer toda la vuelta, acabamos y vemos ya el resultado final. Bien, pues aquí tenemos nuestro doble borde terminado con esa doble función de, bueno, proporcionar un remate a nuestro tejido y esconder entre las dos caras de este doble borde los flecos que tan poco a veces nos gustan cuando hacemos mosaic crochet. Así que este es el resultado final y como veis es bastante bueno. Bien, pues espero que esta técnica os haya gustado. La verdad es que a mí cuando los flecos del mosaic me sobran es una técnica que me resuelve mucho, sobre todo a lo mejor en trabajos grandes, en una manta. No creo que sea adecuado dejar los flecos en el borde y tiene una doble misión la técnica del doble borde. No solamente nos esconde los hilos, sino que también nos proporciona un borde que podemos hacer como hemos hecho en el ejemplo de hoy con una sola fila de puntos altos, pero podemos dar tantas filas como queramos para hacer el borde del grosor que mejor nos convenga. Muchísimas gracias por estar ahí y os espero dentro de nada en un nuevo vídeo en Universe Crochet. Hasta pronto.